Hola iglesia, bienvenido a tu devocional Palabra de Vida. Hoy es viernes 27 de diciembre y qué bien que estés escuchando los últimos devocionales del año. Creo que hoy Dios puede hablar a tu corazón, así que acompáñame a leer Hechos 13 y 14. Cuando leemos el título del capítulo 13, dice Primer viaje misionero de Pablo. Y vamos a leer el versículo número 2, que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Me gusta leer cómo el autor de este versículo pone dijo el Espíritu Santo. Lo puede afirmar con tal seguridad. No fue una suposición o no fue alguna emoción que sintieron, sino por seguridad saben que el Espíritu Santo les habló, que el Espíritu Santo los estaba guiando. Y creo que podamos tomar ejemplo de estos discípulos y poner la voz del Espíritu Santo como nuestra voz principal. Tal vez en un mundo lleno de tantas voces o en un mundo donde hay tantas personas con opiniones, podemos priorizar y poner en su lugar la voz del Espíritu Santo y lo que Dios quiere que hagamos en nuestro día a día. Y más adelante en el versículo 14 y 15 también vamos a leerlo. Dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Aquí Pablo y Bernabé llegaron a una sinagoga y los principales, como vieron que eran hombres educados, les dieron la oportunidad de dar alguna palabra para exhortación. Y me encanta porque si puedes leer esos versículos, Pablo les empieza a hablar sobre la gracia y les empieza a hablar sobre Jesús. Les habla sobre todo el Antiguo Testamento, sobre toda la historia de los judíos y cómo la culminación era el Mesías, cómo la culminación era en Jesús. Y es increíble leer más adelante en el versículo 44 porque nos dice que a Pablo le fue tan bien que la siguiente semana a ese mensaje casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Y pues podemos ver cómo un mensaje atrajo a tantas personas. Podemos ver cómo el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús es tan atractivo y es por el poder que hay en la palabra de Dios. Leemos más en el siguiente versículo, en el 45, dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y tal vez para ti pueda ser extraño leer estos versículos y preguntarte por qué los judíos rechazaban a Jesús como su Mesías si llevaban tanto tiempo esperando al Mesías. Justo Pablo acaba de contar todo el tiempo, toda la historia de los judíos, cuánto llevaban esperando a un Mesías. Y podría parecer raro que rechazaran a Jesús, y hay varias razones por las que los judíos, algunos judíos rechazaban a Jesús como el Mesías. Pero una de las razones era porque los judíos odiaban a los gentiles. Los judíos despreciaban a los gentiles. Los judíos sabían que eran el pueblo de Dios, entonces despreciaban a todo el que no fuera parte de su pueblo, despreciaban a todos los que no eran judíos. Y el aceptar a Jesús era aceptar a un salvador de todo hombre, era aceptar al salvador del mundo, y entonces era ponerse al mismo nivel que los gentiles y aceptar que los gentiles también podrían ser salvos o también podrían ser pueblo de Dios. Y los judíos preferían rechazar a Jesús como su Mesías que cambiar esa cultura, cambiar esos pensamientos que estaban tan arraigados con ellos. Y tal vez puedo encontrar una similitud con esos judíos en nosotros mismos, en nuestras vidas,
Podemos muchas veces escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, escuchar lo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, y podemos negarnos a esa palabra, podemos rechazar lo que escuchamos simplemente por ideas incorrectas que tenemos en nuestros corazones, simplemente por cultura o sí, temas culturales que están tan arraigados. Y tal vez, no sé, que si Dios te ha pedido que perdones a cierta persona, pero por cierta manera incorrecta de pensar, o por cierta comodidad, o porque no se acomoda a lo que tú crees, has decidido no escuchar eso. O tal vez Dios ha hablado a tu vida sobre identidad y sobre que ya eres hijo de Dios, pero por ciertas inseguridades o por ciertos temas que hemos pasado no aceptamos lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Podemos ser como estos judíos que estamos escuchando, pero en realidad estamos cegados y no podemos ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y quiero invitarte a que no dejemos que nuestra humanidad, que lo que somos y que está incorrecto en nosotros, nos impida escuchar la voz de Dios. No dejemos que gane el volumen de nuestra humanidad y que silenciemos la voz de Dios. Creo que si tú haces caso a lo que Dios te está hablando y empiezas a obedecer y a caminar en lo que Dios ha hablado a tu vida, podemos descansar en que estamos dentro de los planes de Dios. Podemos descansar en que Él está en control. Podemos leer en la Biblia que sus planes son buenos, agradables y perfectos. Entonces, si seguimos y obedecemos la voz de Dios, podemos saber que estamos en planes que son buenos, agradables y que son perfectos. Y te invito a descansar que en nuestro caminar, si nosotros obedecemos la voz de Dios, no se va a sustentar en nuestra sabiduría, no se va a sustentar en nosotros, se va a sustentar en la sabiduría de Dios y se va a sustentar en su amor. Entonces, en este día quiero invitarte primero a escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios en un mensaje de domingo, escuchar la voz de Dios en un devocional como este, o abriendo y leyendo tu Biblia. Y después quiero también motivarte a obedecer la voz de Dios, no solo a escucharla, sino a vivirla, no solo a escucharla, sino a aplicarla en nuestras vidas. Y aunque a veces sea difícil de vivir, poder empezar un proceso en el que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿por qué no me acompañas a orar y le pedimos a Dios que nos hable y que nos dé valentía para poder vivir en ello? Dios, en este día queremos pedirte que hagas sensibles nuestros oídos a tu voz, que hagas sensibles nuestros oídos a tu palabra, y que podamos escuchar lo que tú quieres para nuestras vidas, podamos escuchar lo que tú nos estás mandando a hacer, Dios. Te pedimos que derribes toda barrera espiritual y toda barrera cultural o toda barrera social que nos evite el escuchar tu voz y el poder obedecerla. Sabemos que al obedecer tu voz y al obedecer lo que tú tienes para nosotros, podremos encontrar bendición y podremos encontrar tus planes que son buenos para nosotros. Te pedimos en este día que tú tomes lugar en nuestras decisiones, tú tomes lugar en nuestros pensamientos, y que podamos vivir una vida escuchando la palabra de Dios, una vida obedeciendo y viviendo conforme a lo que tú nos enseñas, Dios. Sabemos que en tu sabiduría hay riqueza, y sabemos que en tu sabiduría podemos descansar, porque sabemos que eres un Padre bueno que tiene planes de bien y no de mal. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén.